Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado, para desarrollar el contenido correspondiente a la semana 7 del año 2022, unidad 4, presión, compresibilidad y sus aplicaciones. Es el nombre de la unidad 4. El contenido se llama presión, principio de Pascal y aplicaciones. Los sólidos tienen una forma y un volumen definidos y se oponen a la deformación. La fuerza y la presión son conceptos relacionados pero con significado físico distinto. La presión es una magnitud física que mide la cantidad de fuerza aplicada en un área determinada. Para un sólido podemos definir matemáticamente a la presión de la siguiente manera y tenemos la fórmula para poder determinar la presión, donde F es la fuerza aplicada y A es el área. La unidad para la presión P es el pascal, medido en newton sobre metros cuadrados. La presión es directamente proporcional a la fuerza. Esto quiere decir que mientras mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la presión. Por otro lado, la presión es inversamente proporcional al área de aplicación. En otras palabras, mientras más pequeña sea el área donde se aplique la fuerza, mayor será la presión. Y aquí tenemos en la figura 1 una misma fuerza puede producir distintas presiones dependiendo del área de aplicación. Miren, la fuerza, pequeña presión, la fuerza, presión mayor en un área pequeña. Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo calcular la presión. Luego tenemos lo que es la presión hidrostática. Los líquidos también son capaces de ejercer presión sobre los cuerpos. A esta presión se le da el nombre de presión hidrostática y se define como la presión ejercida por un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La presión hidrostática depende de la profundidad, la gravedad y la densidad del líquido. La presión hidrostática depende de tres factores: la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y de la profundidad en la que se encuentre. Se define de la siguiente manera: la presión es igual a P por G por H, siendo P la densidad del líquido, G la gravedad y H la profundidad. La densidad de un líquido es la relación entre su masa y su volumen. Aquí tenemos también lo que es el principio de Pascal y sus aplicaciones. Además de la presión hidrostática, se puede ejercer una presión adicional en un líquido siempre y cuando se aplique una fuerza a un líquido que se encuentra en un espacio cerrado. Si en un sistema hidráulico se aplica presión, esta se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y puntos del sistema. El físico Blaise Pascal formuló una ley que explica este comportamiento, conocido como principio de Pascal, que establece que la presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Algunas de las aplicaciones del principio de Pascal son los sistemas de frenos de los automóviles, las puertas de los autobuses, la prensa hidráulica y las excavadoras hidráulicas. Y tenemos en la figura 3 una máquina hidráulica que nos ayuda a comprender el principio de Pascal. Aquí tenemos de manera ilustrada cómo actúa la máquina hidráulica para entender el principio de Pascal. Como podemos observar, la fuerza de los 100 newton aplicada sobre el área pequeña produjo una fuerza de 400 newton sobre el área más grande. El principio de Pascal nos ayuda a multiplicar la fuerza sobre los pistones de una prensa hidráulica sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. Puedes comprobar que las presiones son iguales. La presión 1 es igual a la presión 2. Vamos al ponte a prueba. 1. ¿Cómo se define la presión en los sólidos? Se define como fuerza entre área. 2. Una persona con botas de cuero y otra con zapatos de tacón se paran sobre un suelo de madera. Ambas tienen el mismo peso. ¿Cuál de las dos personas ejerce mayor presión sobre el suelo? La persona que usa los tacones, porque tiene menor área de contacto con el suelo. Pregunta 3.
¿De qué depende la presión hidrostática ejercida por un fluido sobre otros cuerpos? Depende de la densidad del líquido, la aceleración de gravedad y la profundidad. Pregunta 4. Se aplica una fuerza sobre un recipiente cerrado y la presión aumenta en la misma cantidad en todas las direcciones. Este es un ejemplo de el principio de Pascal. Y la pregunta 5. ¿Cuál es el mayor beneficio de utilizar las prensas hidráulicas? El mayor beneficio es la multiplicación de la fuerza. Vamos a las tareas de la semana. Presión hidrostática. ¿Qué necesitamos? Una botella de plástico, una tachuela, tirro blanco, una regla, papel bond tamaño carta. Pasos a seguir. Realiza 3 agujeros en la botella, uno abajo del otro, en línea recta. Mide 3 centímetros de separación entre los agujeros. Tapa los agujeros con tirro blanco. Introduce el agua a tu botella hasta llenarla. Luego quita el tirro. ¿Qué observas? Se puede observar que en el primer agujero, que está más abajo, sale más agua porque hay más presión abajo. ¿Cuál chorro llega más lejos? El último. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque entre más abajo está el agujero es mayor la presión. Luego el siguiente experimento es el del globo indestructible. ¿Qué se necesitan? 15 globos y 25 tachuelas o chinches. Colocamos una tachuela en la mesa, inflamos el primer globo y lo colocamos sobre la chinche. Presiona un poquito. ¿Qué sucedió? El globo explotó. Vuelve a hacer 2 veces más el procedimiento. Anota tus observaciones. ¿Qué sucedió en los siguientes 2 intentos? También explotaron los globos. Coloca muchas chinches cerca una de la otra. Verifica que sus puntas estén dirigidas hacia arriba. ¿Qué pasa al presionar un globo sobre las chinches? No explotó el globo. Vuelve a hacer 2 veces más el procedimiento y anota tus observaciones. ¿Qué sucedió en los siguientes 2 intentos? No explotó. ¿Por qué? Porque si presionamos un globo contra una sola chinche, toda la fuerza se concentra en ese pequeño punto y la alta presión hace que explote. En cambio, cuando lo hacemos contra un puñado de chinches, la fuerza se distribuye por toda la superficie que ocupan y así la presión es menor y el globo no llega a explotar. Esa es la conclusión que podemos obtener. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de 8º grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 7 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para el año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.